Muy buenas tardes a todos y gracias por la asistencia y un saludo para todos aquellos que estén conectados a través de la vía virtual. Esta charla, como pueden darse cuenta, se ha titulado Del cuerpo del poema a la acción política, ¿no? Y es que pues ahí hay una especie como de paradoja o al menos de contraposición, porque a veces podríamos ver, ¿no?, el poema como una especie de universo lejano, distanciado, ¿no?, de lo que llamamos acción política, es decir, el poeta distante, el poeta que vive en las nubes, el poeta lunático, el poeta saturnal, y saturnal de alguna manera hace alusión precisamente a ese hecho de que el poeta vive un poco abstraído de la realidad. Eso podría ser de pronto en otros espacios, ¿no? Pero es muy difícil ser saturnal, lunático o abstraído de la realidad en el contexto de la literatura colombiana y sobre todo cuando corría la década del 50. Es a eso a lo que nos vamos a referir. Del cuerpo del poema a la acción política, homenaje a Amantes de Jorge Gaitán Durán, ¿cierto?, quien nació precisamente en 1924, y ese es uno de los motivos por los cuales precisamente hemos tomado la decisión de hablar de Jorge Gaitán Durán. Creo que cuando a uno le preguntan dónde empieza, siempre uno busca hitos, ¿no? Está claro que la obra de José Asunción Silva divide, ¿no?, la literatura, o al menos la historia de la poesía colombiana, en dos momentos muy importantes. José Asunción Silva, León de Greiff, Porfirio Barba Jacob. Pero cuando llegamos a los años 50, hay un grupo poético que definitivamente nos permite hacer una especie de división en dos horizontes, ¿no? Y es precisamente ese grupo de poetas que conocemos como la generación de Mito, de la revista Mito, alrededor de los cuales encontramos fundamentalmente 3-4 nombres, ¿no? Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cote Lamus, Álvaro Mutis, a quien tendríamos que incluir en esa revolución. Y por eso, pero de todos, quizá, quien llevó un liderazgo, una voz rectora en ese momento, es el poeta Jorge Gaitán Durán. Nació en el 24, murió en el 62, a muy corta edad. En un momento, pues, en el que comenzaba a descollar, ¿no?, su trayectoria artística y poética en el ámbito nacional. Pero muere trágicamente, ¿no?, en un accidente de avión, regresando de Europa, en uno de sus viajes a Europa, en esos intercambios. Muere trágicamente en un accidente de avión. Incluso ahora le vamos a pedir a Germán Diego que nos cuente un poco de esa anécdota, porque hay unas anécdotas que incluso hay un poema de Jorge Gaitán Durán en donde anuncia, donde habla precisamente de casi que anticipa, ¿no?, lo que fue su muerte trágica. Bien, pero no hablemos de la muerte, hablemos de la vida. Y hablando de la vida, vamos directamente a uno de esos poemas que se va a constituir en una piedra angular, la siguiente filmina. En la siguiente filmina, como pueden darse cuenta, encontramos uno de los dos poemas que en Amantes llevan el título homónimo, ¿no? Comienza así. Desnudos afrentamos el cuerpo, como dos ángeles equivocados, como dos soles rojos en un bosque oscuro, como dos vampiros al alzarse el día. Labios que buscan la joya del instante entre dos muslos, boca que busca la boca, estatuas erguidas que en la piedra inventan el beso, solo para que en un relámpago de sangres juntas cruce la invencible muerte que nos llama. De pie, como perezosos árboles en el estío, sentados como dioses ebrios, para que me abracen en el polvo tus dos astros, tendidos como guerreros de dos patrias que el alba que el alba separa, en tu cuerpo soy el incendio del ser. Y es que entramos a la obra de Jorge Gaitán Durán en este tono, casi que con este himno en donde quiero destacar varios elementos. Algunos elementos son un poco obvios, ¿no? Estos poemas se leen una y otra vez. Algunos elementos pueden parecer obvios, pero a veces se soslayan quizá por pudor o quizá por decoro, como decíamos hace un momento, ¿no? La poesía colombiana siempre ha sido caracterizada por el decoro, es decir, poesía decorosa, pero poesía para recitar en los momentos solemnes, poesía para declamar, poesía en la escuela para enseñarle a los niños que hay valores, que hay ritmo, que hay música, que hay belleza. Pero es difícil, por ejemplo, hablar de estos temas, ¿no? Y es que Gaitán Durán habla
de amantes. Ojo, amantes. No está hablando del amor. Sobre el amor es fácil cantar, pues se trata de algo abstracto, de una entelequia. El amor es una entelequia, es un ideal. Enamorados del amor no le hacemos daño a nadie. Podemos hablar del amor sin tener de alguna manera compromiso de ninguna especie. En cambio, hay en la palabra amantes algo muy concreto. Los amantes tienen cuerpo. El amor, una entelequia, es algo abstracto. En cambio, los amantes tienen ese cuerpo, tienen huesos, tienen labios, tienen ojos. Y eso es lo que nos recuerda y lo que introduce Jorge Gaitán Durán en todos estos poemas. Los amantes, además, hoy que hablamos del Día del Lenguaje, son agentivos, es decir, es una categoría gramatical, es el agente de una acción, es decir, son los que aman. Parece una elementalidad gramatical, pero esto hay que destacarlo, porque ¿qué quiere decir ser agentivo en una relación oracional, en un enunciado? Es el amor. Los amantes entonces son agentivos, ejercen una acción y traducen el amor en un acto. Aunque ostenten la condición de ángeles, hablamos es de carne y de hueso, de amor encarnado. Ojo, ¿no? Encarnar es volverse carne, a diferencia de la entelequia, ¿no? La entelequia es abstracta. ¿Sí? Son cuerpos que al mismo tiempo son labios, como dice el poema, que son boca, que son beso, sangres juntas, son ebriedad y son incendio. Son cuerpos que en su acción se despliegan en una especie de danza. Y esa danza es la que captura al artista, ¿no? Es una danza, es una especie de ritmo, es un movimiento. Los amantes son ya desnudez. En otro momento son estatuas erguidas. Piensen en esa estatua erguida que nos ofrece el poema, que de pie perezosos árboles en el estío. En una de sus acepciones, el carácter siempre clandestino del amor. Ojo, ¿no? Estamos hablando de lo que... Vean el poema. Se separan al alba. Conocen lo fugaz de su encuentro. Son un relámpago de sangre junta. Ese encuentro es una especie de joya en el instante. Los amantes de Jorge Gaitán Durán, en su capacidad de entrega, pero también en su hambre y en su deseo, son afrenta. Son ángeles equivocados. Son soles rojos. ¿Qué? Del idilio, ¿no? Estamos lejos de ese amor ideal, del decoro, del pudor, pero sobre todo de la hipocresía con la que se ha concebido la poesía en Colombia y con la que se sigue concibiendo. En Amantes plasma Jorge Gaitán Durán dos tesis además sobre el erotismo, muy importantes. La primera es que el erotismo es una fiesta en donde se funden la vida y al mismo tiempo la destrucción. En el erotismo se confunden la vida y la muerte. Por eso, en estos poemas, los amantes son presentados como guerreros. Por un lado engendran la vida, pero al mismo tiempo se destruyen. La segunda tesis tiene que ver con la función del poema. Solo en el poema podemos ver al otro. ¿Pero cuál otro? No el otro al que amo, sino al otro que soy yo mismo. Es decir, solo en el poema podemos ver al monstruo que somos en la intimidad. En la oscuridad, como lo declara ampliamente en su ensayo estético sobre el Marqués de Sade, en los años 57-59, adelantó en todos sus últimos años finales Jorge Gaitán Durán un largo ejercicio alrededor de la obra del Marqués de Sade. Imagínense leer al Marqués de Sade en medio de la dictadura de Rojas Pinilla y lo que podríamos llamar la patria, esa patria, ¿cierto?, de los años 50,
la patria del concordato, la patria del Sagrado Corazón de Jesús y cosas por el estilo. Pero dice, ¿no? En su ensayo estético sobre el Marqués de Sade surge, dice, en el erotismo siempre aparece ese otro ser terrible. En el clímax, los amantes despiertan como otro, como un monstruo nocturno que se hace insaciable, un amante que es guerrero, que es enemigo, que es un dios ebrio, dice el poema, que es destructivo, pero que arde siempre fugazmente. Dejémonos entonces llevar un poco por la serie de imágenes que nos propone el poema, ¿cierto? La de las estatuas erguidas que en la piedra inventan el beso, que dice del amor y del acto como invención, como creación y como potencia, capaz de transformar lo inerte. Noten que los amantes de la piedra se transforman la piedra, es decir, la muerte, la piedra misma, la transforman en vida y en carne. La de los perezosos árboles en el estío, dice el poema, que declara esa otra verdad. Los amantes no son solo deseo. Ojo con ese detalle, ¿no? Dice Jorge Gaitán Durán algo que nos puede doler un poco, porque es que los amantes también son hastío, hartazgo, cansancio, fatiga y lasitud. En el poema entonces el lenguaje, muchas gracias, revela y al mismo tiempo el poema revela pero al mismo tiempo oculta, ¿no? En eso está la magia de lo que hace Jorge Gaitán Durán en esta poesía, ¿sí? Como acontece en el cuadro que ustedes ven de René Magritte, es decir, el poema. En la obra de Magritte, ¿cierto? Los amantes se besan en medio de se besan encubiertos, ¿no? El poema rechaza toda obviedad, toda obscenidad. No hay obscenidad en ninguno de estos poemas. En el poema se sobrepone una capa, una especie de velo mágico. Lo erótico y el erotismo derivan de ese velo, es decir, el erotismo es porque está el velo. Y es que mientras la pornografía descubre, destapa y no conoce intermediaciones, en el erotismo, por el contrario, sucede que el amante y los amantes solamente son posibles en medio de lo oculto, de lo encubierto. Aquí vale la pena recordar, a propósito de la pieza de René Magritte que estamos viendo, ese otro antiquísimo mito, ¿no? Ese otro antiquísimo mito que viene de la tradición más antigua, de la tradición latina, pero también un poco griega, que es el de Eros y Psique. Nos recuerda el mito, una historia sublime en donde el amor solo es posible en tanto Eros se acerque a Psique, cubierto siempre de un velo, ¿no? Recuerden, había una maldición. El día que Eros develara, quitara el mito, era la muerte, era el final de los amantes. Podían amarse muchas veces. Eros podía todas las noches llegar, posar, volar sobre Psique, sobre la doncella, ¿cierto? Recuerden, si Psique hubiera descubierto a Eros, si lo descubre, sería su condena, porque de eso lo había dicho el oráculo. El mito no lo vamos a contar completo en este momento, pero piensen en la imagen de la Eros que llega todas las noches envuelto en un velo y posee a Psique, y ella se deja poseer en medio de ese velo. Descorrer el velo podría enfrentarla a reconocer lo que auguraba el oráculo, ¿no? El rostro terrible de su amante. Es decir, amamos porque estamos encubiertos, porque estamos enmascarados, porque en medio del amor somos otra cosa, un ser fantasmal, un ser espectral. Lo que había detrás era una deidad o un verdadero monstruo. Los amantes de Jorge Gaitán, como pueden ver en el poema, están envueltos en un velo poético que los convierte siempre en otra cosa, pues el poeta los inventa, los transforma en árbol, en dioses, en guerreros, en fuego. Los amantes recorren su cuerpo, ¿no? Hasta lanzar un grito de agonía que en la plenitud y el éxtasis se convierte en una especie de apoteosis. Ojo con las palabras, porque una apoteosis, eso en español quiere decir poner en la parte más alta, allá donde están posados los dioses, es decir, elevar hasta la condición de la deidad. En esa apoteosis se convierten, como pueden verlo en el poema, se convierten en astros. Por eso dice el poeta, en tu cuerpo soy el incendio del ser. Pasemos a la siguiente. Bueno, esta es una hermosa,
Esta es una hermosa representación del mito de Eros y Psique, ¿no? Hecho por Antonio Canovas, precisamente rindiéndole un homenaje, ¿no? En pleno Renacimiento a esta historia de cuando llega. Aquí no se ve mucho el velo ha caído, ¿cierto? Y probablemente sea la perdición de Psique. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, Amantes, otra vez, el libro que ustedes ven allá, ¿cierto? Que tenemos en esta edición, que es como la única que se consigue, que medio se consigue. Amantes, el libro, descubre un conjunto de poemas que irrumpe en la historia de nuestra poesía, de la poesía nacional, de la poesía colombiana, con un lenguaje finamente elaborado. Es decir, no hay un solo verso, no hay una sola palabra equívoca, ambigua, relajada. Tiene la impresión de que el poeta busca, con una especie de ejercicio sacerdotal, cada palabra, cada verso, cada una de las imágenes revela una verdad profunda y compleja. Ojo con esto, son solo 10 poemas. Amantes son 10 poemas. Los pueden leer en Transmilenio, en un transcurso de esos, de un punto a otro leemos los 10 poemas de Transmilenio, la verdad. Bueno, es un decir. Son solo 10 poemas. Es un libro brevísimo, pero como el asunto tratado, la verdad es un libro fulgurante. 10 poemas absolutamente intensos. Y es que a lo largo de estos 10 poemas, Jorge Gaitán Durán concentra sus tesis más revolucionarias y transgresoras. En él se confirma la idea de que el poema es, no solo erótico, el poema es un hecho político. ¿Y cómo puede ser político un conjunto de poemas que tiene como tema central el erotismo? Puede que realicemos una revolución política, económica, social, pero hay que realizar una revolución con las palabras. Esa es la tesis de Jorge Gaitán Durán. Es decir, podemos hacer la revolución económica, dice, vamos a hacer la revolución económica, vamos a transformar el campesinado, lo decía Jorge Gaitán Durán, ahora contamos un poquito de eso. Pero decía, pero no podemos cambiar todos esos elementos fácticos, pero si no cambiamos las palabras, la forma de entender las relaciones humanas, no vamos para ninguna parte. Cada poema de Amantes tiene una carga política, un efecto en las mentes, un ser en potencia que irrumpe y obliga a pensar de otra manera, desarmando dogmas y desbaratando fanatismos, ¿no? Ahí vemos 2 portadas de Amantes y una portada de los trabajos que sobre el Marqués de Sade hizo Jorge Gaitán Durán en su tiempo. En sus ensayos, Jorge Gaitán, en obras como Sade o El Libertino, y en su trabajo político más importante, La Revolución Invisible, Jorge Gaitán Durán propuso una transformación del pensamiento, una apertura para superar el feudalismo histórico de nuestro país. Estamos parafraseando un poco lo que apareció en textos de la revista Mito y por supuesto en ese ensayo de obligatoria lectura que es La Revolución Invisible. Con sus poemas iba más allá, ¿no? Su tarea era superar el feudalismo mental. Una cosa es el feudalismo político, el feudalismo, y otra cosa es el feudalismo mental e idiosincrático. Nos obligaba a pensar de otra manera, invitaba a rasgar velos. Bueno, pero veamos quién era Jorge Gaitán Durán y veámoslo en ese contexto de los años, 40 y 50, ¿cierto? Entonces fíjense que en esta filmina tenemos allá al fondo pues la página central, ¿cierto?, del periódico, creo que es El Espectador, donde aparece la noticia de la muerte de Gaitán, y tenemos un cuadro del año 1948 pintado por Alejandro Obregón que se llama Masacre. Fíjense que si lo miramos con detalle, ustedes dirán, hay ecos en este cuadro de 1948 de esa otra pieza que es Guernica. Pero este no es un Guernica nacional, no es un Guernica con pieles negras. Estamos viendo la misma mujer que vimos en la obra de Picasso, pero la estamos viendo a partir de lo que fue el Bogotazo. Esto es Alejandro Obregón, ¿cierto? Sí. Ay, da la vuelta él solo. Entonces, ¿cuál es el mundo en el que vivió Jorge Gaitán Durán? Dijimos que había nacido en 1924, en el año 48 se encuentra en Bogotá, tiene 24 años de edad. Jorge Gaitán Durán vivió la Segunda Guerra Mundial,
el inicio de la Guerra Fría, pero en Colombia a Jorge Gaitán Durán le tocó vivir la hegemonía conservadora, el asesinato de Gaitán, el subsecuente Bogotazo. Son los años de la violencia extendida por todo el país que llevan finalmente a la dictadura militar de Rojas Pinilla y ya en el año 58, por supuesto, a la formación del Frente Nacional. Cuando hablamos de la violencia hay que aclarar cosas. ¿De qué estamos hablando, no? Pasemos a la siguiente. La siguiente la acompañamos con esta, ustedes lo conocen muy bien, esta es una pintura de Débora Arango. Colombia se ha convertido en esos años en un paisaje de bandoleros y de pájaros, ¿cierto? Los vemos también en las obras de Botero, por ejemplo, la llegada de la violencia, la destrucción del campesinado, el crecimiento también de las ciudades, ¿no? A partir del desarraigo del campo, la incipiente urbanización, ¿no? Porque es una urbanización sin planificación, sin urbanización, sin POT, o sea, sin plan de organización territorial. Se enfrentaban los pájaros, es decir, los mercenarios, ese es el nombre real, o sea, son mercenarios a cuenta, los chulavitas, la policía conservadora, y los demás eran llamados, era la chusma, ¿no? La chusma, todos aquellos llamados guerrilleros liberales, que usando los medios más sanguinarios llevaron a la destrucción del campo colombiano. A los móviles económicos se sumaban las diferencias ideológicas, la lucha entre ultracatólicos, es un país ultracatólico con un pie puesto completamente en la ideología franquista en ese momento, contra todo aquel que fuera calificado de comunista, de masón, de ateo, de sindicalista. En el fondo lo que se jugaban, óiganlo bien, no eran tanto las ideologías, eran quién era el dueño de las tierras, sobre todo de las zonas azucareras, de las regiones cafeteras, de los territorios ganaderos, de los centros mineros y petroleros del país. Eso era lo que estaba en juego. Nunca ha sido diferente, eso es igual. La consecuencia de toda esta violencia fue la migración del campesinado hacia las ciudades, la expropiación de las tierras a sus primeros dueños y la generación de un campesinado obrero y obviamente pauperizado en las ciudades. Un brevísimo panorama de esta década señala que en la Colombia de los años 50, Colombia es un país católico, rural y semifeudal. Estos términos aparecen en La Revolución Invisible, ese ensayo que les digo que hay que leer. Proceso de lenta industrialización, es cierto, café, caña, explotación, petróleo, hierro, acero, ciudades en crecimiento en calidad de centros textileros, pero al mismo tiempo conflicto en los campos con más de 200.000 muertos como resultado de la guerra fratricida, cacería de brujas sobre todo, ¿no? Gobierno falangista, el gobierno falangista de Laureano Gómez entre 1950 y 1953, que también retrata obviamente nuestro premio Nobel. La dictadura militar entre el 53 y el 57 y la organización del Frente Nacional. En un país sin infraestructura vial, con regiones aisladas, intransitable en invierno, pero mientras tanto con una élite, oigan bien ese detalle, con una élite intelectual que se educa en el exterior, sin ningún problema, como siempre. Y sobre todo, la ciudad para educarse era París. Bueno, pasemos a la siguiente, Firmina. En este contexto es que aparece Jorge Gaitán Durán, quien emprende su tarea de, oigan bien esto, hacerse un intelectual profesional poeta. Profesional poeta, o sea, no puede decir yo soy poeta, pero no soy profesional, o sea, yo soy poeta y los poetas somos chéveres y ya. No, este era un profesional poeta que entendía que el poeta se tenía que formar como poeta. ¿Y qué significaba formarse como poeta? Ejerció como ensayista, ejerció como crítico de cine, nació en Pamplona, Santander, en 1924, estudió en Cúcuta. Tenemos que decir que venía de una familia pudiente, familia de negociantes, que tenían industrias prósperas en Cúcuta, y esto pues obviamente también le facilitó un poco lo que vamos a mencionar.
Pero quiero mencionar de sus estudios en Cúcuta, el encuentro en ese momento, ¿no? El encuentro con dos de sus grandes amigos, el encuentro con Eduardo Cote Lamus, el que sería el poeta cofundador de la revista Mito, pero al mismo tiempo con ese otro amigo suyo, que fue el escultor y pintor Eduardo Ramírez Villamizar. De Cúcuta pasó luego a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional y luego estudió Derecho en la Universidad Javeriana. Cuando digo estudió Derecho es que pasó Derecho porque... ¿Cuántos años estudió en la Javeriana? Ingeniería, Derecho sí la terminó, eso, pero la ingeniería fue un año. Derecho lo termina. El derecho le aportaría a Jorge Gaitán Durán una formación básica en elementos jurídicos y conocimientos en política. Es decir, fíjense que estamos hablando de que el poeta, a veces uno dice, el poeta anda de loco por ahí en la bohemia, como dijeron por aquí hace un rato. No, este poeta entiende que tiene que conocer el país en el que vive, por eso conoce de ingeniería y de política y de jurisprudencia. Dice, los elementos jurídicos y políticos serían la base de su interpretación de la situación nacional, pero también serían la base para que fuera, y esto es muy importante en este poeta, un empresario de la cultura. Eso es importante. O sea, hay poetas que, a ver si me publican. No, él no era eso. Él decía, vamos a publicar, vamos a fundar medios. Por eso trabajaba, en el año 48 lo encontramos precisamente transmitiendo en directo en el momento del Bogotazo y hablando esa misma noche del 9 de abril. Sus condiciones económicas le permitían acceder a libros y al grupo, sobre todo, de tertulia que se promovía desde la librería. El centro literario más importante en ese sentido era la librería Buchholz, del librero Buchholz, que ustedes saben era un lugar emblemático para hace 3 décadas, ¿cierto? La librería Buchholz era un sitio, era una especie como de lugar muy especial que quedaba acá, bajando por las aguas. Estamos a como 4 cuadras de ese lugar, la librería Buchholz, 3 pisos, en donde era una librería que se caracterizaba por traer obras extranjeras, ediciones francesas sobre todo, y sobre todo en esos años ya daba a conocer lo que eran las novedades literarias a través del librero Buchholz. Por ejemplo, llegan a Colombia por primera vez las obras de Jean-Paul Sartre, la poesía de Paul Valéry, las obras de Saint-John Perse, o sea, novedades de la literatura francesa sobre todo, ¿cierto? Pues bien, entonces desde la librería Buchholz pudo tener acceso a obras de Marx, Carlos Marx, de Marcuse, es decir, a todo el grupo, ¿no? Del grupo crítico de la Escuela de la Crítica de Frankfurt. Conoció las obras de Georges Bataille, filósofo que precisamente habla del erotismo y habla de... Y vincula, ¿no?, estas relaciones entre arte, vida y muerte, ¿no? Pero sobre todo conoce la poesía francesa, ¿no?, a Paul Valéry. Así como tenía una enorme afición hacia las artes en general y el cine. Entre 1947 y el 49 está vinculado al periódico El Tiempo. Ya después, en el 59 hasta el 62, en el año de su muerte, aparece vinculado al Espectador. En El Tiempo conoce a ese otro hombre de letras que es Eduardo Zalamea Borda, fundador de la revista Crítica, ¿sí?, que ya entonces planteaba entre sus objetivos la idea de crear un lector con una cultura universal, es decir, no un lector únicamente local, sino que tuviera una mirada hacia afuera, ¿no? A los 22 años, Jorge Gaitán Durán publicó su primer libro de poesía, Insistencia en la tristeza, un libro que hemos comentado muchas veces, evoca, ¿no?, lo que fue su lectura de la obra de Rainer María Rilke, libro dedicado al cuentista, al intelectual Eduardo Telles y a Eduardo Carranza. Hay una enorme cercanía. Eduardo Carranza es el rector en ese momento de la Poesía Nacional y obviamente todos estos jóvenes seguían sus pautas, ¿no? Más adelante vamos a ver que Eduardo Carranza invierte el proceso. Entonces, Eduardo Carranza que va a mirar lo que fue precisamente el aporte de Cote Lamus, de Mutis y sobre todo de Jorge Gaitán Durán. En el año 47 publica un libro titulado Presencia del Hombre, ambos textos todavía muy cercanos a la estética de Piedra y Cielo, ¿no? En el 49 aparece vinculado al grupo de los Cuadernícolas, ¿sí?, que ya conforman Jorge Gaitán Durán, Álvaro Mutis y Fernando Charri Lara, ¿cierto? Que se comenzaban a plantear sobre todo la renovación del verso.
Ojo, ya no el soneto clásico, ya no las formas líricas tradicionales, sino un verso, ¿no?, más irruptor, con otros ritmos, con otras formas que diera más cuenta de la modernidad. En 1950, Jorge Gaitán Durán inicia, ¿no?, en un país que se ha vuelto caótico, ¿cierto?, inicia un largo viaje por Europa, son 4 años. Pero no solamente viaja por Europa, se asienta en Europa, utiliza París como su eje, pero la verdad, conoce buena parte de Europa del Este, viaja a la Unión Soviética y a China. Fíjense que García Márquez va a intentar un periplo similar, ¿no?, cuando precisamente hace su viaje, su desplazamiento por los países del Este. Por un lado, es verdad que buscaba huir, ¿no?, de la situación caótica del país, pero también ese viaje era parte de lo que él había llamado su formación intelectual. Era parte de su formación. Se entendía que para ser poeta tenía que leer en otras lenguas, tenía que leer a otros poetas, tenía que poder leer, ¿no? Sí, esta mañana justamente había una referencia muy bella cuando le dirige una carta al poeta Carlos Drummond de Andrade y le dice a Drummond de Andrade: necesitamos conocer su poesía, maestro. Y es que Carlos Drummond de Andrade, el gran modernista brasileño, pues obviamente fíjense que nosotros lo leemos poco, pero él ya en el 57 le dice a Carlos Drummond de Andrade que queremos leer su poesía en portugués y que Mito tendrá como objetivo publicarla en portugués y en bellas versiones también en español. Pero lo mismo va a suceder con St. John Percy, con Paul Valéry y con Thomas Easton Eliot y con los grandes poetas modernos con Thomas Easton, con Ezra Pound, por supuesto, los poemas de Pound. Bueno, entonces dice así, ¿no? Los diarios de Jorge Gaitán Durán publicó, digamos, Amantes es un libro chiquitico, ya dijimos, ¿no? Pero en cambio sus diarios, sus crónicas, sus ensayos pueden formar un libro mucho más grueso, ¿no? Los diarios son extensos, ¿cierto? Los diarios de Jorge Gaitán Durán son crónicas poéticas que ofrecen una panorámica de sus proyectos culturales, que se integran a la correspondencia con sus amigos, ¿no? Con Cote Lamus, con Hernando Valencia Gölken, con Hernando Telles. En París asiste a cursos de filosofía y profundiza en la obra sobre todo, tiene acercamiento a la fenomenología por la vía de Merleau-Ponty, conoce de cerca la obra de Sartre, todo el tema de qué es la literatura y cuál es el compromiso del escritor, del artista. Conoce y tiene un gran conocimiento de la obra de Brecht, de Bertolt Brecht. Conoce a Albert Camus. Te dirán, bueno, ¿y qué importa que haya conocido todo eso? Si lo conociera y simplemente fuera un chisme, sería secundario. Lo importante es cómo toda esta modernidad y toda esta intelectualidad se vuelca sobre una poesía tremendamente moderna, ¿no? Gracias a esa estadía en París, obviamente, recibe el ejemplo de lo que eran las revistas críticas y disidentes en París, ¿no? Tiempos modernos, Temps moderns, Critique, Esprit, la Nouvelle Revue Française y la Nouvelle Critique. Inspiran, y allí es donde dice: Colombia debe tener una revista, porque no es que no hubiera revistas en Colombia, pero había que pasar de las revistas puramente ponderativas, que exaltaban la obra poética, a revistas que asumieran la crítica, la reflexión y el pensamiento. En el 51 viaja por Polonia, conoce el modelo soviético, se acerca al modelo soviético, visita Florencia, Roma, Bruselas. Ustedes dirán, bueno, le fue muy bien visitando todas esas cosas. Muy bien. Viaja a la China. La China le permite conocer otros horizontes espirituales. Hay algo de zen en sus poemas, sobre todo en los poemas del 61, ¿cierto? En Si Mañana Despierto. Gaitán Durán habla en sus diarios de estos viajes como una empresa en procura del capital intelectual. Acumulación simbólica, dice. Base de su proyecto intelectual. En 1953 regresa a París, viaja a España en busca de los paisajes de Antonio Machado. Regresa a la poesía española. Pero en Londres se encuentra con otro intelectual y artista colombiano, en ese momento muy joven, Pedro Gómez Valderrama, y deciden fundar la revista Mito. Regresa a Colombia vía Río de Janeiro, en donde precisamente tiene la oportunidad de conversar con el poeta Carlos Drummond de Andrade, ¿cierto? Quien será uno de los patrocinadores de la revista Mito. Mito entre el 55 y el 62
publicará en total 42 números. En 1959 aparece Amantes, el librito que dijimos. En el 61 aparecerá ese otro libro maravilloso que se llama Si mañana despierto, un libro también muy breve de apenas 9 poemas. Como crítico literario, dedicó parte de su trabajo al Marqués de Sade, pero también escribió sobre la Celestina, ¿sí? Escribió sobre la obra del maestro Grau. Fue crítico literario, crítico de cine. Algunos de sus ensayos, por ejemplo, están dedicados a la obra de Chaplin, de Fellini. Y como autor y crítico social escribió La Revolución Invisible, Apuntes sobre la crisis y el desarrollo de Colombia en 1959. Bueno, pasemos un momentico a la siguiente. En esta, viaje por Europa, ¿sí? Ya puedo pasarla. La siguiente, por favor, esta, que habla de la revista Mito. Mito es, estas son palabras de Armando Romero, dice, es un ejercicio de toma de conciencia del intelectual tradicional y del joven colombiano, de que algo tenía que cambiar en la patria conservadora. Había que transformar algo de la conducta social, cultural y política del país. De esta manera, en Mito se publica La Revolución Invisible como proyecto de reevaluación de la cultura nacional, como un compromiso intelectual. Había que conectar de alguna manera, ¿no? Entre la cultura colombiana con la cultura universal. Había que oponer algo al esquema cerrado y ultraconservador subordinado a los partidos tradicionales, ¿no? Y por eso es que Jorge Gaitán Durán opta, ¿no?, por la escritura, por un lado del poema, pero al mismo tiempo, por otro, del ensayo, ¿sí? Y se inscribe en ese elemento, en ese género que es el ensayo. Porque es que, a ver, eso del ensayo tiene una cosa muy, muy importante, y es que siempre se ha pensado que Colombia, incluso se ha hecho esa descripción, Colombia, país de poetas. Nunca se ha dicho Colombia, país de ensayistas. ¿Por qué razón, no? Es fácil ser poeta, el poeta prácticamente eso nace en cada esquina, florece por aquí, florece por allá, florece por la tarde, florece todos los días, eso, el poeta florece, surge así como una especie. En cambio el ensayista no, los ensayistas son difíciles, ¿cierto? Y el ensayo, obviamente, el ensayo es un género, a ver, ojo, ¿no? El ensayo no es un género académico, el ensayo es un género precisamente como contrainstitucional, ¿no? El ensayo es rebelde, ¿sí? El ensayo es un género que siempre, más que dar respuestas, hace preguntas. Es un género alejado de las doctrinas, es defensor del pluralismo, ¿cierto? El ensayo se opone al tono, digamos, conservador. ¿En qué sentido, no? En el sentido de que el ensayo siempre es un poco rebelde, disidente, librepensador, antiacadémico, ¿sí? Recuerdo precisamente a uno de los maestros, ¿no?, del ensayo cuando toma precisamente Jorge Gaitán Durán, uno de los maestros del ensayo es Chesterton, cuando dice, me gusta escribir ensayos. Y dice, Chesterton decía, me gusta escribir ensayos, sobre todo porque no estoy obligado a escribirlos, sobre todo porque no existe ninguna regla que diga dónde comienza y dónde termina un ensayo, y porque no estoy obligado a decirlo todo, pero sí estoy obligado, ¿cierto?, a pensar. El ensayo obliga a pensar. Y eso es lo que va a hacer precisamente en esa rutina Jorge Gaitán Durán. Veamos algo que dice Jorge Gaitán Durán y que es muy importante para entender esto de la estética del ensayo. Pasemos. Dice lo siguiente, miren esto. Mi caso no tiene en el fondo nada de asombroso. No le debo favores a nadie. No dependo de ningún partido, ni de ninguna secta. No acepto jefes, ni índex. Ni índice, ¿no? El índice no era cualquier cosa. El índice es, bueno, está bien, este está permitido, este no está permitido. Los índices son las listas de libros permitidos en la lectura en los colegios o en los claustros. Los que no están en el índice es porque probablemente tengan que ser quemados. Entonces dice, ni índice de ninguna clase. No pueden asediarme,
económicamente, no pueden aniquilarme éticamente, no pueden impedirme que escriba, ni mucho menos que piense. Leo lo que quiero, estudio, observo e intento con obstinación comprender ciertos temas culturales, ciertos panoramas políticos y sociales, ciertas pasiones humanas. No soy un inconforme profesional. Creo apenas que la fuerza de una posición no proviene del desprecio, ni siquiera del talento o de una adhesión ideológica, sino de la independencia y de la conciencia. Jorge Gaitán Durán, en el número 319 del semanario La Calle. Bien, pasemos al siguiente. Pero volvámonos un poquito a la poesía, ¿cierto? Porque ¿cómo entra entonces Amantes ahí, cierto? Veamos este poema que hoy lo hemos estado leyendo todo el día, un poquito. Hablemos un poco de las ideas poéticas de Jorge Gaitán Durán en este poema. Pero bueno, ya vamos a hablar de qué es lo que está allá al fondo, ¿no? La imagen la reconocen, ¿cierto? Lo que están viendo allá al fondo, ¿cierto? Es un paisaje que nos es familiar, ¿no? Eso queda ¿en qué ciudad? Eso queda, a ver, les cuento, eso queda en Bogotá. Es un monumento que mira la ciudad desde la parte alta, ¿cierto? Fue concebido como un símbolo, como un mirador, ¿cierto? Bien, ese es el monumento que, uno más de los tantos homenajes que rinde Eduardo Ramírez Villamizar a la ciudad de Bogotá. Se llama 16 Torres, ¿sí? Lo hermoso de las 16 Torres, que están exactamente a 350 metros de nuestra sede La Macarena, arriba sobre la circunvalar, ¿cierto? Y que han sido pues vandalizadas todas las veces que quieran y que se ha vuelto incluso un lugar peligroso por momentos, pero que debería ser rescatado porque esa es una obra, pues aparece en el catálogo de las grandes obras del arte, porque desde ahí la ciudad se ve extraña, ¿no? Parecen unos tótems que observan la ciudad, ¿cierto? Desde su altura. Son moles de 9 metros de altura, de concreto puro, y la ciudad se ve un poco extraña, ¿sí? Si las han visto, se llaman 16 Torres. Cuando pasen por la circunvalar, en algún punto disminuyan, bajen de los 120 y ahí las ven. Sí, yo sé que ustedes vienen a... Bueno, ya vamos a explicar por qué estoy hablando de Ramírez Villamizar, ¿no? Ya les dije que eran amigos y que habían nacido en Cúcuta. Bueno, dice Jorge Gaitán Durán en este poema: sé que estoy vivo, ¿cierto? Sé que estoy vivo en este bello día, acostado contigo. Es el verano. Acaloradas frutas en tu mano vierten su espeso olor al mediodía. Antes de aquí tendernos no existía este mundo radiante. Nunca en vano al deseo arrancamos el humano amor que a las estrellas desafía. Hacia el azul del mar corro desnudo. Vuelvo a ti como al sol, y en ti me anudo. Nazco en el esplendor de conocerte. Siento el sudor ligero de la siesta. Bebemos vino rojo. Esta es la fiesta en que más recordamos a la muerte. Y es que toda poesía es social, declaraba una y otra vez Jorge Gaitán Durán, quien fue poeta ante todo en un país en donde es inevitable que los poetas estén siempre al filo de la militancia. Gaitán Durán construye una poesía intensa, vitalista. Sé que estoy vivo. Es decir, la poesía es ese grito, ¿no? Ante la muerte, ante lo fugaz, ante lo pasajero. Sé que estoy vivo, dice una y otra vez la poesía. ¿Sí? Es una poesía intensa y vitalista que rompe los modelos clásicos y tradicionales de la poesía colombiana y continental. Gaitán Durán nos deja una obra corta, de alta calidad, sobria, rica en imágenes, que irrumpe temáticamente en el escenario de la poesía colombiana. Cada poema, como dijimos, es un intenso ejercicio sobre el lenguaje. Frente a la historia, frente a los avatares políticos y sociales, el poeta opone una especie de toma de conciencia lírica, así lo decía Jorge Gaitán Durán. Es una toma de conciencia lírica. Podemos tomarnos una plaza, tomarnos un edificio, tomarnos una puerta, pero él decía toma de conciencia lírica. Según Jorge Gaitán Durán, la poesía contiene una verdad auténtica, profunda, pero al mismo tiempo siempre la poesía huye de los lugares comunes. Tenemos ahí Sé que estoy vivo, y estamos de acuerdo con que la poesía huye, en el caso de Jorge Gaitán Durán, del folclore, por ejemplo.
huye del sitio folclórico, huye de las exaltaciones nacionalistas, huye del regionalismo, huye del patriotismo o patrioterismo, para encararse en un marco más amplio y más moderno, más universal. Jorge Gaitán Durán retoma en un sentido pleno la tesis sartriana del escritor comprometido, mezcla de independencia, de búsqueda de la verdad, de lucidez. El artista es crítico, en disenso siempre e inconformidad frente al statu quo, que en aquellos años como ahora era una mezcla de violencia, de injusticia social y de hipocresía moral. Cada poema es fruto de eso que él llamó en sus escritos una ética de la palabra. El poema se libera de las convenciones sociales, de las ataduras morales. En sus estudios sobre Sade, Gaitán Durán dejó entrever la idea de que gracias al arte, a la palabra, en el poema, es posible ver a ese ser extraño que somos y que es todo ser humano, ¿no? Tal vez esta tesis que escribe en sus escritos sobre Sade se concreta mucho más en este otro poema, uno de sus poemas más bellos y más bellos de toda la poesía en lengua española y más bellos de toda la poesía erótica que ha sido escrita modernamente, ¿no? El poema se titula Se juntan desnudos. Veámoslo. Antes de leerlo, bueno, ahorita me voy a referir ya a eso, ¿no? Esa pieza que están viendo ahí es una escultura etérea con la que Eduardo Ramírez Villamizar le rindió homenaje a sus dos amigos recientemente muertos, a Jorge Gaitán Durán y a Eduardo Cotelamos, ¿no? Los dos mueren trágicamente, los dos mueren muy jóvenes, se frustra toda una generación de poesía. Entonces Eduardo Ramírez escribe eso, ¿no? Son como el siempre. Fíjense que muchas de las piezas de Eduardo Ramírez Villamizar tienen este elemento en ascensión, ¿no? Tratando como de alcanzar el cielo, naves espaciales, intentos cósmicos. Representa al poeta en esta abstracción, ¿cierto? Bien, se juntan desnudos. Dos cuerpos que se juntan desnudos, solos en la ciudad donde habitan los astros, inventan sin reposo el deseo. Perdón, sí. Lo repito. Dos cuerpos que se juntan desnudos, solos en la ciudad donde habitan los astros, inventan sin reposo al deseo. No se ven cuando se aman. Bellos o atroces arden como dos mundos que una vez cada 1000 años se cruzan en el cielo. Solo en la palabra, luna inútil, miramos cómo nuestros cuerpos son cuando se abrazan, se penetran, escupen, sangran, rocas que se destrozan, estrellas enemigas, imperios que se afrentan, se acarician efímeros entre 1000 soles, que se despedazan, se besan hasta el fondo, saltan como dos delfines blancos en el día, pasan como un solo incendio por la noche. El poema capta a los amantes otra vez, en una serie de imágenes exultantes. Un simple recorrido por la secuencia de imágenes en este poema nos revela un conjunto de elementos comunes. Los amantes siempre están solos en tanto los abraza el universo. Los amantes inundan de luz la oscuridad, son accidentes en medio del vacío cósmico, son instantes capturados por el poema. Los amantes pasan, son efímeros, por eso son mundos, ¿no? Por eso son planetas, ¿no? Ojo, la palabra planeta, recuerden que en latín la palabra planeta significa ser errante, ¿sí? Las estrellas, había la idea de que estaban fijas, los planetas en cambio eran errantes. Son efímeros entre 1000 soles, arden y, dice, pasan como un solo incendio por la noche. Pero la belleza, ¿no? Tanta belleza, ese prodigio, ese milagro, solo puede ser captado en el poema, ¿no? Esa es la definición de poesía que da Jorge Gaitán Durán. El poema capta un instante fugaz en donde los amantes son. De resto es paso, fugacidad, inexistencia, vacío. En el poema logramos ver a los amantes fijar su resplandor. El poema nace en medio del caos cósmico total,
para dejar solo al final una especie de eco, un vacío. Cada poema es entonces para Jorge Gaitán Durán fruto de eso que él llamó en sus escritos, lo repetimos, una ética a la palabra. El poema es una especie de válvula liberadora de las convenciones sociales y de las ataduras morales. Veamos otro fragmento de uno de los más bellos poemas, el poema que abre el libro, Amantes, ¿no? El siguiente poema. Cortico. Bueno, poema más largo, pero yo puse solamente un fragmento. Dice, pero oigan esto, ¿no? El libro se abre con estas palabras. Quiero vivir los nombres que el incendio del mundo ha dado al cuerpo que los mortales se disputan. Roca, joya del ser, memoria, fasto. Quiero tocar las palabras. Pues Amantes, el libro, hace su apertura con este manifiesto. Es decir, un manifiesto poético, una poética, ¿no? Una poética es la expresión de una voluntad. Hacer de las palabras y del poema y de la escritura algo sólido frente a la muerte, ¿no? Fíjense cómo empezamos a ver la conexión con la política. Lo que está afuera es la muerte, lo que está afuera es la masacre, lo que está afuera es la exclusión. Pero, ¿qué queda, no? El poema. En el poema hay un instante en donde se celebra la vida. Por eso la clave está en ese deseo de hacer del poema, ¿qué? Hacer del poema una roca, una joya del ser. Memoria, fasto, ¿cierto? Esa celebración, ese monumento, ¿no? Para recordar a los caídos quizá. Una poética o la expresión de una voluntad poética, hacer de las palabras y del poema y de su escritura algo sólido entonces frente a la muerte. Por eso la clave está en ese deseo de hacer del poema roca, joya del ser y memoria, o poner lo estable a lo voluble, lo valioso al absurdo, la memoria al olvido y el fasto, la fiesta, la alegría, la fortuna a la mala suerte. En medio de la destrucción nos queda el poema, nos queda ese momento vital. En algunos otros poemas, ¿no?, del libro, como Infierno y Ética, subyace la imagen de una realidad terrible. O el mundo y los hombres se han convertido en enemigos, en seres feroces, o las obras del hombre están condenadas al vacío, pues la única que siempre cumple es la muerte. En poemas como El Infierno parece gravitar la idea de que el infierno son los otros, ¿no? Es una máxima sartriana, recuerden ustedes, el infierno son los otros, como decía en A Puerta Cerrada Jean-Paul Sartre, ¿cierto? Por eso, si el infierno son los otros, los seres humanos que han dejado de ser hombres, en esos poemas se convierten en serpientes, se comportan como lunas perezosas, son águilas, son tigres, son seres sanguinarios, son guerreros en vigilia. En medio de la locura humana, los amantes, en cambio, son efímeros, son seres solitarios, son hermosas bestias en fuga, cercanos a los criminales. El infierno es el mundo real en donde los hombres se han convertido en bestias destructivas, los amantes en seres simple y llanamente ayuntados para la destrucción. ¿Sí? En Ética, así se titula otro de los poemas de Amantes, los amantes viven atrapados en la desesperación, reconocen lo fatigoso de su esfuerzo, en ese querer perdurar, quererse parecer a los dioses. Los amantes se deshumanizan en sus actos, los mueve una falacia, una promesa de eternidad que Jorge Gaitán Durán llama Celestina, Celestina de las almas, pues les promete la fe, la justicia, cuando lo que perdura es la muerte, y todo es en vano. En vano se desesperan los amantes por no ser inmortales. Veamos la siguiente imagen. Porque en el último texto de Amantes, el que lleva el título de Amantes, pareciera rendir Jorge Gaitán Durán, anticiparse, ¿no?, a esta pieza de un artista que él conoció y que hace su obra, tiene su obra plástica por esta época, ¿no? Ese cuadro de allá, ¿cierto? El retrato y estudios para el retrato de un hombre, ¿cierto? Es de uno de los grandes artistas plásticos del siglo XX llamado Francis Bacon, el pintor Francis Bacon, pintor inglés, quien precisamente crea una serie de óleos durísimos, ¿no?, a partir de lo que fueron sus ejercicios también trágicos, amatorios, bajo el signo Love is the Devil, ¿cierto? Que ustedes se encuentran en una película muy bella que recomiendo mucho, de John Mabry, para referirse a la vida y a un episodio doloroso en la vida de Francis Bacon. Bueno, ponemos ese elemento allí de John Mabry, quizá porque
lo que aparece, ¿no? Es decir, así como antes mostrábamos a Magritte, ¿cierto? Y ese velo encubierto, ahora en los rostros retorcidos de ese otro amante, de lo que... Diera la impresión de que en Jorge Gaitán Durán los últimos amantes se parecen un poco, digamos, en ese ejercicio autodestructivo. Dos poemas llevan el mismo título, Amantes, a modo de variantes de una misma tesis. Veamos un poco esa variante y sobre todo esta imagen poderosa que confirma la sentencia de Bacon de que el amor es un demonio. Veámoslo. El poema dice: somos como son los que se aman. Al desnudarnos, descubrimos dos monstruosos desconocidos que se estrechan a tientas, cicatrices con que el rencoroso deseo señala a los que sin descanso se aman. El tedio, la sospecha que invencible nos ata en su red, como en la falta dos dioses adúlteros. Enamorados como dos locos, dos astros sanguinarios, dos dinastías que hambrientas se disputan un reino. Queremos ser justicia, nos acechamos feroces, nos engañamos, nos inferimos las viles injurias con que el cielo afrenta a los que se aman, solo para que 1000 veces nos incendie el abrazo que en el mundo son los que se aman, 1000 veces morimos cada día. En esta versión de Amantes, en esta segunda versión, se confirma la tesis de Jorge Gaitán Durán, ¿no? En el erotismo se funden el ritual, la fiesta, la violencia. Por eso mismo los amantes en este poema se descubren como dos monstruos. Son seres desconocidos. Los amantes se vuelven rencorosos, enloquecen, enamorados. Son enamorados, pero al mismo tiempo son astros sanguinarios. Son dinastías hambrientas. Son feroces, son viles, son injuriosos. Solo el poema parece repetir estos versos, y solo el poema logra captar esta relación compleja que ata a los amantes, esta mezcla contradictoria y paradójica. Han pasado, señores, 65 años desde su publicación. 65 años, los poemas fueron escritos hace 65 años. Y aún, hoy en el 2024, Amantes sigue siendo una obra controvertida, especialmente en una sociedad donde imperan los tapujos morales, en donde se ultraja, se viola, se roba, se degrada la condición humana, pero se mantienen los buenos modales. Entonces no se leen estos poemas. En donde aún se sigue pensando en la poesía y en el poema como en un discurso enajenado, alejado de la realidad, distante de los grandes conflictos éticos y morales, políticos, sociales y económicos. En medio de estas ataduras, Amantes sigue siendo un libro de hondas implicaciones, pues mueve a romper con el moralismo pacato, y no nos cansamos de decirlo, que impera en la poesía y en la literatura, una literatura en donde no está permitido usar algunas palabras. Mueve a romper con el moralismo pacato que impera en una sociedad cada vez más atrapada en fanatismos seculares. Muy bien, muchas gracias.